Y pues bienvenidas, bienvenidos. Esta charla o esta conversación se llama Impuestos, cuando el Estado te mete la mano en el bolsillo para pagar los costos y gastos de lo gratuito. Vamos a iniciar conversando acerca de algo muy importante, y es que precisamente el tema de lo gratuito es lo que tenemos que enfocar. Hay una concepción, y lo vamos a ver a lo largo de esta conversación, hay una concepción de que el Estado nos proporciona a nosotros bienes y servicios que son gratuitos. Eso lo sabemos todos los que hemos escuchado de una u otra manera a las personas que todavía tienen esa ilusión de que el Estado les da educación gratuita, salud gratuita y otros bienes y servicios gratuitos. Realmente eso no es así. De por sí hay una frase que no pertenece a Milton Friedman, ¿sí? Pero que se hizo popular gracias a él, y es que los almuerzos gratis no existen. Sí, esto de los almuerzos gratis no existen, pues viene más de una frase que popularizó en una novela de ciencia ficción el autor Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein fue muy conocido porque escribió un libro que se llamaba Tropas del Espacio. De por sí hay una película de hace bastante tiempo, de los años finales de los 90, que se llama Tropas del Espacio, y en este caso Robert Heinlein era un autor que hablaba mucho del tema del ejército, la ciudadanía, pues el enfoque que él le daba era un enfoque medio de derecha a sus temáticas de ciencia ficción. Milton Friedman, pues lo que hace es popularizar la frase de que los almuerzos gratis no existen para darle a entender a las personas que el Estado, cuando dice que nos entrega algo que es gratuito, realmente eso es una falacia. Y es una falacia porque el Estado lo que hace es tomar recursos de los ciudadanos a través de los impuestos para poder, en este caso, ofrecer subsidios a una parte de la población. Esto de los subsidios ha existido y seguirá existiendo mientras existan estados que realmente no se ocupen de generar en las personas, en los ciudadanos, digamos, un impulso hacia el desarrollo del trabajo, del emprendimiento, de la generación de riqueza, sino que pues en este caso hay estados, algunos más, algunos menos, que utilizan este recurso de los subsidios para mantener una cierta clientela política. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que lo de la justicia social, lo de los subsidios, todo esto pues tiene una función netamente política, de mantenimiento de ciertos vicios que nosotros conocemos como el populismo, la demagogia y el clientelismo. En todo caso, es importante, antes de empezar a hablar de los impuestos, estar claros en que nada de lo que proporciona el Estado es gratuito. Alguien lo tiene que pagar, y en este caso lo pagan los contribuyentes. Y esto a través de una serie de impuestos que el Estado genera para poder obtener esos recursos. Todos lo sabemos, todos lo tenemos claro, pero ¿cómo funciona este tema de los impuestos? En principio también tenemos que volver al pasado y saber que los impuestos no son nada nuevo y que han existido desde que el hombre se organizó en sociedad. El hombre primitivo probablemente no utilizaba este recurso de los impuestos, la riqueza era comunitaria, lo que se obtenía, ¿sí?, a través de la caza, de la recolección, se repartía de manera igualitaria, equitativa entre los integrantes de la tribu. Pero cuando el hombre avanza y se convierte ya en un ente social, cuando crecen, en este caso las sociedades, y se construyen grandes grupos poblacionales que empezamos ya a ver como ciudades-estado, lugares donde se reunían gran cantidad de personas, pues en este caso nos damos cuenta que ese estado requiere de tributos. De por sí, en Grecia antigua existían los tributos, los fenicios ya conocían los tributos, en el tema de los egipcios ya se manejaba este pago de tributos. Se podría hablar, se podría buscar en la Biblia, más que todo cuando analizamos la historia de José. Si ustedes recuerdan José y el faraón,
pues ya en aquel momento se hablaba de que había que tributar una cantidad determinada de grano o de alimentos para poder estar preparados frente a las épocas de carestía. En todo caso, Roma manejaba mucho los tributos, no solamente para lo que eran las obras que se debían hacer en las ciudades y para cumplir con ciertas obligaciones del Estado, sino que recordemos que Roma, en su afán de conquista, también generaba inmensos gastos desde el punto de vista militar. Y esos gastos que se generaban desde el punto de vista militar, pues tenían como fin pues poder pagar no solamente los costos de la guerra, sino poder también mantener un gran ejército, un gran aparato militar que pudiera darle fuerza al Estado romano. Con el paso del tiempo y después de que cae el Imperio Romano, pues recordemos que se crean estos feudos, ¿sí? Estos estados, estos pequeños estados feudales que también recababan, recolectaban impuestos, y en este caso esos impuestos tenían la función no solamente de cumplir con ciertas obras, no muchas, pero sí era más que todo para mantener una casta, un grupo de monarcas, ¿sí? Que requerían de estos recursos, y por supuesto pues habían algunas funciones sociales que se hacían o se cumplían con estos impuestos. Pero muchas veces la parte impositiva, gran parte de ese dinero se destinaba o al mantenimiento de la monarquía o de los reyes o de los señores feudales, o en este caso pues para algunas obras de interés que permitían pues de alguna manera labores de comunicación, labores de comercio. Pero recordemos que estábamos hablando de la época feudal, donde lo que se hacía era recolectar de las personas que tenían tierras que en este caso pertenecían o al señor feudal o a algunos de sus nobles, y con esto pues lo que se hacía era recibir esas rentas para mantener en este caso a esas personas que pertenecían a la casta monárquica, a la casta política de aquel momento. Y llegamos a nuestras tierras. ¿Qué pasaba en nuestra América en la época de la conquista y la colonia? Fíjense que investigando profundamente muchos de los movimientos políticos que se dieron en aquel momento de las revoluciones que hubo acá en América, hablemos desde México hasta Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, pues todas ellas tenían un componente no solamente político, no solamente social, sino también económico. Y vamos a hablar brevemente de una de ellas, que fue la insurrección comunera. ¿Sí? Recordemos que acá muy cerca de Bogotá tenemos nosotros el famoso Puente de los Comunes, que pues recibe el nombre a raíz de aquella insurrección, ¿sí? Se le da el nombre de la insurrección comunera, que en este caso, fíjense, buscando entre la información que uno puede conseguir en internet y en algunos libros muy interesantes, como por ejemplo el libro de 100 historias de la economía de Colombia de Roberto Junguito, nos damos cuenta que parte de las rebeliones que se presentaron, ¿sí? En el siglo XVIII, XVII, XVIII, ¿sí? Fueron generadas precisamente por este tema de los impuestos. Vemos, sí, vemos acá entonces cómo ese tema de los impuestos siempre tuvo algo de importancia, mucha importancia con respecto a lo que nosotros hemos venido estudiando. Y es que los impuestos siempre han generado de una u otra... Qué pena. Finalmente, el mensaje es... Sí, sigamos financiando, que igual la gente va a terminar. Sí. Pero también esto es que es un mensaje, o es un contramensaje lo que está mandando esto. Él está diciendo muy mezquino, pero nosotros sí podemos hacer. Simplemente entreguen los tramos. Y entonces el gobierno va a decir, no se los entrego. Qué pena, tuve que silenciar acá. Es que hay un
Había otra conversación por acá. Listo. Entonces hablábamos precisamente de esto, ¿no? Esto de los impuestos siempre ha generado situaciones de profundas de descontento en la población, y en esa época pues mucho más porque se establecían impuestos a muchos bienes que eran de alto consumo. Vean, ahí estábamos hablando de la sal, el tabaco, el tema de los juegos, las bebidas alcohólicas. Todo esto pues siempre ha generado polémica dentro del pueblo llano, y esto ha generado en este caso muchas veces grandes conflictos, y esos conflictos han terminado en revoluciones, en rebeliones en contra del Estado. Pero es muy interesante porque sí, la gente se rebela, parte de las causas de esas rebeliones son los impuestos, pero al final el nuevo Estado o la nueva casta política o las personas que toman el poder pues se ven obligadas también a colocar un aparato recaudatorio tributario que va a mantener nuevamente a ese Estado o a ese nuevo Estado que nace. De por sí, después de la Revolución Comunera, se hicieron algunas excepciones tributarias, pero al paso del tiempo volvieron a gravar nuevamente esos bienes. No solamente acá, sino que también en Venezuela, y eso es también parte de la historia de las rebeliones que hubieron en América Latina en contra de la corona española, o a veces no tanto en contra de la corona española, sino en contra de las políticas económicas que imponía la corona española en nuestra sufrida América Latina. Pues en este caso en Venezuela también se presentó una rebelión, que en este caso fue encabezada por un sambo, José Leonardo Chirino, que también se rebela contra la corona española porque estaba en contra no solamente de la esclavitud, sino que quería eliminar el impuesto de alcabala, lo que hoy en día llamamos peajes. Esa alcabala que era básicamente el cobro que se hacía a las personas para que las personas pudieran transitar de un lugar a otro en el caso de Venezuela, que era una capitanía general, o en el caso de Colombia, que en aquel momento era un virreinato. Entonces siempre se cobraban impuestos de alcabala para poder movilizarse de un lugar a otro. En este caso la rebelión de Chirino no terminó muy bien. Chirino fue apresado. Después de ser apresado fue condenado a muerte, y luego fue, increíble, en aquella época su cuerpo fue despedazado y fue colocado en diferentes partes del país como para advertir a los demás que quisieran rebelarse en contra de la corona, y en este caso en contra de lo que eran los impuestos. Y otra cosa que es interesante es lo de la leyenda de Robin Hood, porque, y esto es bastante llamativo, todos los políticos en América Latina, en Latinoamérica, ¿sí?, siempre se han distinguido por el efecto Robin Hood. Todos quieren ser Robin Hood, tomando en cuenta aquello de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Realmente hay que analizar el tema de Robin Hood de una manera más concreta. Robin Hood estaba en contra de los recaudadores de impuestos. Es decir, que los gobernantes, los que prometen ser los Robin Hood, en este caso en Latinoamérica, que dicen querer quitarle al rico para darle al pobre, realmente no han entendido muy bien cuál era la dinámica que manejaba este personaje de leyenda, de la leyenda inglesa, que él realmente lo que hacía era enfrentar a aquellos gobernantes que excedían o se excedían en el cobro de tributos. Y si vamos a la leyenda, realmente Robin Hood sería aquel que se rebela en contra de los impuestos que son obligatorios por parte del Estado, y sería cada uno de nosotros, si nos rebelamos contra algún tipo de impuesto, nosotros sí seríamos ese Robin Hood. Y eso de robarle al rico para darle al pobre generalmente no funciona muy bien hoy en día desde las políticas impositivas. Recordemos la famosa promesa de Gustavo Petro de gravar solamente a los 4.000 más ricos de Colombia, y hoy en día ya nos dimos cuenta que no son solamente los 4.000 más ricos, sino que hubo un alza excesiva en impuestos
para todas las personas que de una u otra manera consumimos algunos productos, sean o no de la canasta familiar. Porque de alguna manera siempre el tributo se va a reflejar no solamente sobre los productos que se gravan impositivamente, sino que indirectamente cuando generamos un alza en algunos servicios, esos costos siempre se van a reflejar en los productos que se comercializan y se ofrecen al público. Nuevamente, los Robin Hood no vienen a ser los políticos que prometen en este caso quitarle al rico para darle al pobre, sino aquellos que se rebelan en contra de las altas tasas impositivas y de los recaudadores de impuestos. Bien, importante, pues en este caso estamos hablando de economía. La economía es una ciencia social, y tenemos que entender que la economía se basa en la utilización de unos recursos escasos que se utilizan para producir bienes valiosos y distribuirlos, como dice ahí, entre las personas. La economía es un tema dinámico, es un tema cambiante, hay muchas escuelas económicas, estamos hablando de los neoclásicos, también podemos hablar de los que aportaron desde la escuela austriaca. Eso ya es un tema bastante complejo que habría que tratar en una charla con un experto, con alguien mucho más curtido en el tema económico, especialmente que conozca claramente la diferencia entre la economía clásica y las propuestas de la escuela austriaca. Pero en todo caso lo que me interesa a mí es que tengamos claro que existe una ciencia social, que es la economía, que nos va a decir a nosotros cómo funciona esa economía en un sistema o en en un ciclo, que lo que hace es, de manera adecuada, cuando se deja que la economía funcione sin muchas trabas, genera riqueza, genera bienestar, genera beneficios para las personas. Es así como, y voy un poquito rápido porque la idea es que ustedes después participen, que nosotros tenemos que entender este ciclo de la economía. A esto lo llamaba un economista el ciclo virtuoso de la economía. Y este ciclo virtuoso es la utilización adecuada de los recursos, ¿sí? En este caso de los factores que se involucran desde el punto de vista económico: el trabajo, los recursos, la capacidad empresarial, el capital, en este caso los recursos financieros, que se utilizan adecuadamente para generar bienes y servicios que son demandados por una unidad de consumo, para que a través de la venta de esos bienes y servicios que son demandados se puedan obtener beneficios, rentas, que permitan que la unidad de producción, la empresa, pueda seguir en ese ciclo positivo de generación de riqueza. Es decir, aquí lo que hay es una relación positiva de las unidades de consumo con las unidades de producción para poder obtener un beneficio. Las unidades de consumo, satisfacción de sus necesidades generales, y las unidades de producción, la generación de beneficios, rentas o intereses. Entonces fíjense que es un ciclo positivo de la economía. Pero por supuesto llega el Estado. El Estado, que si funciona adecuadamente, vamos a hablar de un Estado ideal, un Estado pequeño, un Estado que no esté sobredimensionado, puede involucrarse dentro de este ciclo económico porque hay bienes, hay servicios que probablemente las empresas privadas no estén dispuestas a producirlo o no estén dispuestas a invertir en ellos. Es por eso que el Estado asume en algunos casos la producción de algunos bienes, la generación de algunos servicios, pero esto lo va a hacer ¿cómo? A través del cobro de impuestos, es decir, recibiendo de las unidades de consumo y de las unidades de producción un ingreso, un dinero, un recurso. Bien, estoy hablando del Estado ideal, un Estado pequeño, un Estado que realmente se ocupe de lo que hace falta, de lo que se necesita, y no un Estado sobredimensionado como es el que actualmente tenemos en Colombia o el que se ve en muchos países de Latinoamérica y en países europeos e incluso en Estados Unidos. Es decir,
Un Estado que lo que hace es cobrar una gran cantidad de tributos, pero de esos tributos una parte se pierde, por supuesto, en corrupción, clientelismo y en manejos inadecuados de esos bienes, de esos recursos. Por eso es que el Estado no es muy bueno cuando se mete en el tema de la producción de ciertos bienes y de ciertos servicios, y es bastante incapaz y es bastante inepto cuando intenta hacer más de aquello de lo que realmente se le puede permitir que haga. Y así pues llegamos a la definición básica de impuestos. La definición de los impuestos es un pago no voluntario, fíjense, es coactivo. Se trata de un pago no voluntario que efectúan los ciudadanos para mantener el gasto público. ¿Por qué digo que es no voluntario? Porque realmente si a nosotros nos preguntaran si estamos dispuestos o no a pagar impuestos, yo creo que la gran mayoría de nosotros dirían, venga, para el uso que se le está dando, realmente yo no estoy dispuesto a pagar determinada cantidad de impuestos, o probablemente uno diría, no estoy dispuesto a pagar ni un solo peso de impuestos. Por eso es que hablamos de un pago no voluntario. Recuerden que hay impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos pues, son todos aquellos que tenemos que pagar sí o sí, que están contemplados dentro de lo que es lo que nosotros hacemos, las funciones que nosotros cumplimos, los impuestos como por ejemplo los que pagan las empresas, ¿sí? Los que pagan sobre los beneficios o las ganancias que obtienen las empresas, los impuestos que nosotros tenemos que pagar sí o sí, como el predial. Estoy hablando ya de los impuestos municipales, el predial, el impuesto de vehículos, las tasas que debemos pagar para llevar a cabo algún tipo de operación o transacción, los impuestos sobre, en este caso, las herencias. Son impuestos directos, sí o sí los debemos pagar. Y están los impuestos indirectos, como por ejemplo, todos de una u otra manera somos generadores del pago del IVA. Cuando usted compra algo que esté grabado con el IVA, pues está pagando un impuesto de manera indirecta. Recordemos que en este caso los impuestos nuevamente no son voluntarios. Si a una empresa se le dice quiere pagar impuestos, pues ella dice tengo que pagarlos porque está contemplado en una norma tributaria, que si yo no lo hago, pues me voy a ver sancionado, voy a recibir una sanción del Estado. De por sí, hay que entender cómo se mencionan a los contribuyentes desde el punto de vista legal, cómo estamos o cómo somos nosotros definidos. Fíjense, hasta el nombre es bastante duro. Nosotros somos sujetos pasivos del impuesto. Es decir, somos coaccionados desde el punto de vista legal para que paguemos una determinada tasa o unas determinadas tasas impositivas. Fíjense, sujetos pasivos. Hasta el nombre es bastante diciente, ¿no? Somos pasivos. Tenemos que ser pasivos frente a la imposición de un determinado tributo. Se conoce como sujeto pasivo a la persona jurídica o natural obligada a pagar el respectivo tributo. Vean que hasta en eso, si lo vemos desde el punto de vista de la coacción, nosotros estamos o somos un ente pasivo frente a un Estado que de una u otra manera nos exprime los recursos para poder mantener, en este caso, cosas que pueden ser muy necesarias, como ya lo vamos a ver más adelante, cosas que no lo son. Así se llama o nos llaman a nosotros sujeto pasivo. Y el Estado es el sujeto activo. Es el sujeto que coacciona. Es el sujeto que, y por eso pongo la imagen, es el ente facultado para recibir los tributos, en este caso utilizando a nivel nacional, acá en Colombia, la DIAN. En otros países pues tiene otro nombre. Por ejemplo, en Venezuela recuerdo que se llamaba, y creo que todavía se llama, CENIAT. Y este sujeto activo es el que coacciona, es el que actúa sobre el sujeto pasivo
para cobrar los respectivos impuestos. Es interesante esto porque miren, somos pasivos los ciudadanos frente a un Estado que nos coacciona, que de una u otra manera nosotros no nos podemos negar a tributar, porque si lo hacemos estamos expuestos a sanciones que pueden ir desde multas bastante elevadas hasta una posible pena de prisión. Entonces, fíjense bien, somos sujetos pasivos frente a un Estado todopoderoso que nos coacciona para que paguemos unos determinados tributos. Recordemos nuevamente que hay tributos directos e indirectos. Los directos son aquellos que tenemos que pagar sí o sí, y los indirectos son aquellos que nosotros no nos damos cuenta, pero por allá nos están cobrando un determinado tributo, un determinado impuesto. Lo estamos pagando sí o sí. Pero ¿en qué se va ese dinero de los impuestos? Y aquí es donde vienen los gastos. Los gastos. Y fíjense que más adelante cuando veamos el presupuesto o cómo se maneja el presupuesto desde el punto de vista político, nos vamos a sorprender un poquito, porque el impuesto es bastante elevado, pero ese impuesto no es nada comparado con lo que se genera para poder sufragar ciertos gastos del Estado, y es lo que llamamos nosotros la deuda externa o la deuda interna, o algunos también la mencionan de una manera un poco más liviana y jocosa, diciéndole la deuda eterna. En bien, si nosotros pagamos impuestos, y se pagan muchos impuestos en Colombia, pues parte de ese impuesto se va para el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Recordemos que el Estado gasta. El Estado no genera riqueza, el Estado solamente recibe y gasta. Y ese dinero que recibe y gasta puede ser un gasto positivo y beneficioso, pero también puede ser un gasto que podemos considerar un despilfarro. Y ya lo vamos a ver más adelante. Este gasto corriente, vean, va dirigido a la prestación de servicios públicos y subrayo, seguridad, educación o salud. Recordemos que acá en Colombia, pues parte del dinero que se aporta para salud también proviene de lo que aportan tanto los trabajadores como las empresas. Y el pago de funcionarios, fíjense esto, el pago de funcionarios de todos los niveles, es decir, la famosa burocracia. Y sí, por supuesto, en un Estado reducido, que es lo que se propone desde el minarquismo, que es una de las corrientes del libertarismo, en un Estado reducido, pues el Estado tendría que dedicarse a la seguridad, a la educación, a la salud y a otras funciones muy importantes dentro de un país, pero nos vamos a dar cuenta que acá hay un despilfarro. Hay un gasto corriente que muchas veces no se utiliza de manera adecuada, y muchos de estos funcionarios que reciben el pago por sus labores burocráticas muchas veces no son ni siquiera necesarios. En todo caso, el gasto corriente es donde vamos a encontrar el gasto en seguridad, educación o salud, y el pago de la robusta y cada vez más creciente burocracia que se impone dentro de los países en Latinoamérica, y en este caso en Colombia. Luego viene el gasto de capital. Este es interesante. Y también muchas veces por ahí se empieza a despilfarrar dinero, se empieza a perder dinero, se empieza a ir gran cantidad de lo que pagamos nosotros en impuestos. Fíjense que se habla de los tangibles e intangibles que se requieren para que ese aparato burocrático del Estado pueda funcionar. Pago de edificaciones. Imagínense los costos que tiene el mantenimiento de la infraestructura del Palacio de Nariño y de otras edificaciones que pertenecen al Estado. Estamos hablando de gastos bastante altos. Pero no solamente eso, sino que muchas veces se arriendan oficinas o edificios enteros. Recordemos el famoso Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, que en este caso se están pagando una gran cantidad de dinero por las oficinas que se están utilizando para ese ministerio, que realmente hasta ahora no ha generado ningún beneficio ni tampoco ha demostrado alguna utilidad para los colombianos. Vehículos.
Si no recordemos la última pelea del señor Gustavo Bolívar en contra de este concejal Briceño, que le hacía un reclamo porque apenas llegaba el hombre a su cargo público, automáticamente ya estaba solicitando vehículos nuevos. Entonces el hombre se molestó bastante porque le hicieron un reclamo bastante justificado por el uso de recursos o dineros del Estado para comprar vehículos nuevos cuando deberíamos estar en un proceso más de manejo adecuado de los recursos, de austeridad, y no es así. Equipos varios, y ya vamos a ver, por ejemplo, y ustedes lo recordarán, uno de los primeros escándalos del gobierno de Petro, los famosos plumones de ganso o las cocinas de vitrocerámica y los televisores de 58 pulgadas. Es decir, este es un gasto de capital. Nuevamente, dinero que se está dilapidando de manera muy alegre, dinero de los impuestos que se dilapida de manera muy alegre por parte del Estado. Viene, por supuesto, pues el gasto de transferencia, uno de los gastos que puede ser bueno o puede ser malo si se maneja bien o si se maneja mal, los famosos subsidios. Y recordemos que en este gobierno también se han presentado escándalos o polémicas por los famosos subsidios que se le están pagando a los jóvenes para que no delincan. Ese sería uno. O cuando el Estado dice que va a dar un subsidio a las personas adultos mayores y hace bomba y hace bombo y hace fiestas hablando de eso, y realmente se le está pagando algo que ya venía o que se venía pagando en diferentes periodos de gobiernos por otros presidentes. Entonces hay subsidio al desempleo, a la educación, pago a los adultos mayores, a los estudiantes, a los desplazados y víctimas de la violencia, al conflicto interno, y siempre hay subsidios para todo y para todos. El gran problema también de estos subsidios, y eso se descubrió no tanto acá en Colombia, sino en Argentina con Milei, es que muchas veces esos subsidios, ese dinero, se estaba pagando a través de intermediarios o lo recibían personas que no lo necesitaban. Es decir, hay una gran cantidad de dinero en subsidios que se paga a personas que no lo necesitan, que no lo requieren. Valga la anécdota, conocí en algún momento a una persona de muy buena posición económica que iba a cobrar un subsidio que era especial para madres de familia por cada hijo. Y cuando yo la vi en el banco, pues me llamó mucho la atención que estuviera haciendo la fila para cobrar ese subsidio. Y al consultarle, pues dijo, no, si el Estado lo paga, pues yo lo recibo. Y era una persona que tenía suficientes recursos económicos para poder pagar una institución educativa privada para sus hijos, pero lo que hacía era, gracias a pues los manejos inadecuados de estos subsidios, recibir ese dinero que muy bien se podría haber destinado a alguien que realmente lo necesitara. Y yo creo que eso es muy común en Colombia, en Venezuela, en México, en Ecuador y en cualquier país latinoamericano, porque nos hemos dado cuenta de que estos subsidios son dineros que se utilizan para pagar muchas veces a la clientela política, a aquellos grupos que de una u otra manera apoyan a los gobiernos, o en este caso a los candidatos y a los gobiernos que llegan al poder. Y el gasto de inversión, listo, alguna parte de ese dinero, ¿sí? De ese dinero que el Estado recibe por impuestos, también se utiliza en empresas mixtas, es decir, empresas que son del Estado, pero que tienen también cierta cantidad de capital privado. Otra cosa es que también, y esto se ha manejado, es que algunas empresas mixtas funcionan muy bien, pero otras no tanto. Entonces, cuando estas empresas mixtas no funcionan tan bien, las pérdidas, es decir, cuando se llega a fin de año y se cuenta a ver cómo nos fue entre los ingresos y los egresos y resulta que hay pérdida, no hay problema. A esas empresas siempre se les inyecta dinero de los impuestos, dinero que se recauda de los ciudadanos para que puedan seguir funcionando. Aparte de que muchas de estas empresas
terminan siendo básicamente se va a terminar el live acá. Regálenme un minutico. No es que tenga muchas gentes acá en el live de ¿cómo es que se llama? Listo, ya. Tengo poquitos acá en el live de TikTok, pero ya. Les decía que este gasto de inversión, el gran problema es que el Estado muchas veces lo que hace es que inyecta dinero a empresas mixtas, empresas que son parte públicas, parte privadas, pero inyecta dinero de los impuestos en empresas que realmente son pésimas en el manejo administrativo y que muchas veces lo que hacen es que a final de año generan pérdidas. Nuevamente, impuestos y más impuestos que se despilfarran y en este caso no se manejan adecuadamente. Listo, entonces, ¿qué sucede? Que hay gasto. El Estado es un monstruo inmenso que devora y devora dinero. Y algunas cosas sí son importantes y algunas cosas sí se necesitan, pero nuevamente, el Estado es un pésimo administrador. ¿Cómo funciona el gasto de ese dinero que se recauda en impuestos? Pues en principio ya sabemos que acá en Colombia hay un régimen subsidiado de salud, pero recordemos que parte de ese régimen subsidiado de salud también se financia con los pagos que se hacen tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa cuando se paga el régimen contributivo de salud. Pero recordemos que también una gran parte del dinero que se recauda en impuestos se inyecta al tema de la salud cuando hablamos del régimen subsidiado. Por supuesto que otra función del gasto y de este dinero que llega de los impuestos al Estado es para pagarle a los poderes del Estado. Recordemos que no es solamente el presidente, los ministros, no son solamente los entes que forman parte del en este caso del Poder Ejecutivo, sino que también tenemos que hablar de que parte de ese dinero de los impuestos, una gran parte se destina al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y recordemos que también hay impuestos y parte de esos impuestos también se destinan a los departamentos y a los municipios, aunque departamentos y municipios también tienen ingresos impositivos por otros lados. De por sí, si ustedes se ponen a analizar la cantidad de impuestos que hay, es brutal. Emplear personas en funciones de Estado, pues aumentar la burocracia. Recordemos que la burocracia funciona de una manera muy interesante porque cuando el Estado se vuelve el gran empleador y cuando el Estado tiene en sus manos la capacidad de entregarle, en este caso, salarios y dinero a muchas personas, esto puede pervertirse. Y casos como el de Venezuela, por ejemplo, donde el Estado se volvió un macroempleador y la gente que forma parte de los entes estatales, de esa gran burocracia, pues están obligadas, bueno, algunos lo hacen de manera voluntaria, pero una gran parte están obligadas a seguir y a promover las acciones de ese Estado corrupto, de ese Estado dictatorial. Mientras el Estado tenga la posibilidad de generar una gran cantidad de burocracia, pues eso se vuelve clientelismo y ese clientelismo se utiliza con fines electorales. Promover el ingreso a través del gasto, bueno, esto es un estudio que es, o un análisis que hay que hacer de lo que es el keynesianismo, ¿sí? Ya esto es un tema más complejo desde el punto de vista económico. Otro tema es la cuestión del medio ambiente, hoy en día tan de moda, la protección del medio ambiente. Dejé subrayados en rojo la educación en todos los niveles y el tema pensional. Recordemos que por ahí también hay una reforma una reforma pensional. Tributaria pronto la habrá, pero hay una reforma pensional. Y recordemos que el dinero que cae en manos del Estado desde las pensiones públicas, pues muchas veces no se utiliza muy bien. De por sí lo decía o lo dice Javier Milei, no hay nada más peligroso que el dinero que cae en las porosas manos del Estado.
Y por supuesto, pues gran parte del gasto también se va en protección, inteligencia y defensa. Nuevamente, estamos hablando de la cantidad de impuestos que ingresan al Estado. ¿Y será que eso alcanza? ¿Será que eso no alcanza? ¿Qué sucede entonces? Que entre los impuestos que nosotros pagamos está el IVA, todos lo conocen. Recordemos que el IVA pues tiene unas características muy interesantes. El IVA siempre lo termina pagando, es el último eslabón de la cadena de consumo, en este caso la persona, el ciudadano que compra y consume un determinado producto que esté grabado con el IVA. Están los impuestos distritales. Podemos decir que a la empresa yo le cobro impuestos no solamente desde lo que es su beneficio, su utilidad, sino que también están obligados a pagarle a los distritos una determinada cantidad. Está el predial, están los impuestos de vehículos que se aplican tanto a personas naturales como jurídicas, los gravámenes varios de carácter distrital o departamental, el famoso 4 por mil, que si ustedes se pusieran a analizar los que lo pagan, cuánto dinero al año ustedes le están entregando al Estado y cuántas personas al año están generando una gran cantidad de ingresos por este famoso 4 por mil, el impuesto sobre la renta, que es un impuesto bastante interesante y complejo de explicar, por supuesto, los impuestos saludables, que fue la última gracia del Estado, del gobierno. Ahí estoy viendo, gracias, Pilar. Y los impuestos que hablábamos nosotros de cigarrillos, bebidas alcohólicas, lotería, los parafiscales que se recaudan a través de los pagos que hacen los empleadores de acuerdo a los niveles de salarios que le paguen a sus empleados y más y más y más impuestos, ¿sí? Pues bien, ¿a dónde va a parar ese impuesto? Pues a las arcas del Estado. Y lo más interesante es que los impuestos no dejan de crecer. Los impuestos crecen y crecen. No hay un momento en que ustedes digan, venga, pero en algún momento los impuestos han dejado de crecer. No, por el contrario, la recaudación aumenta año tras año. Estamos hablando desde 136 billones de pesos en el año 2017 a que para el año 2023 en impuestos se recaudaron 278 billones de pesos. ¿En algún momento ha disminuido la recaudación? Sí. Casualmente acá podemos observar que ha habido unas disminuciones, pero fíjense que fue en la época o en el periodo de pandemia. Pero la recaudación impositiva aumenta y aumenta año tras año. Y uno dice, venga, pero ¿por qué aumenta? ¿Por qué más dinero? ¿Por qué más plata? Precisamente porque el Estado crece y gasta más. Y mucho de ese gasto se podría reducir si realmente tuviéramos gobernantes conscientes y sensatos, verdaderos administradores y un Estado reducido, un Estado limitado precisamente a lo que realmente necesitamos. Vean que en este caso miren cómo se llega a diciembre del año 2023 con un estimado de 290 billones de pesos. Como decía un periodista hace mucho tiempo, billones con B de barbaridad. 290 billones de pesos, miren, aumento progresivo, miren. Vean, yo les decía, el 4 por mil, miren lo que genera el 4 por mil. 4 por mil genera 41 billones de pesos. ¿Ustedes creen que ellos van a quitar el 4 por mil? Muy complicado que lo quiten. Reciben mucho dinero. Estamos hablando en este caso, del famoso 4 por mil. 4 por mil son 14 billones de pesos. Estos son los impuestos externos. Qué pena. Si el 4 por mil genera 14 billones de pesos para este año, para el año 2023. 14 billones. Excúsenme aquí confundir los colores. Estos son impuestos externos. El IVA, solamente el IVA, ¿sí? Veamos aquí el verdecito más claro, son 66 billones de pesos.
El impuesto sobre la renta se estima en 147 billones. Y vean, esto no para de crecer y de aumentar. Nuevamente, no quiere decir que no sea necesario que el Estado recaude impuestos. Son importantes y los necesitamos, porque hay cosas que los particulares o las empresas privadas no van a asumir con mucho gusto, precisamente porque no les van a generar las ganancias o las utilidades que necesitan, o son áreas en las que sí debe participar o debe influir el Estado. Pero en este caso veamos que para el año 2023 el recaudo acumulado fue de 290 billones de pesos. ¿Todo eso es para qué? Para poder cumplir con unos presupuestos. Que son, en este caso, fíjense, los gastos que debe hacer el Estado, para poder mantenerse y para mantener los beneficios que se deben prestar a los ciudadanos. En todo caso, no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque la idea es ver más bien cómo se va permeando, cómo se va entre las porosas manos del Estado gran parte de este dinero. Recordemos que también tenemos que ver que estos presupuestos también incluyen sobrecostos. Es decir, el Estado no es como una empresa particular que, por ejemplo, si va a comprar computadores, los compra al mayoreo y le van a salir mucho más económicos. Si una empresa necesita computadores para sus oficinas, lo más probable es que obtenga precios más bajos comprando al mayor, comprando en grandes cantidades. A eso le llamamos la economía de escala. El detalle es que el Estado siempre todo le sale más costoso. Un computador que para una empresa privada probablemente esté en un precio estimado de 2 millones de pesos, al Estado siempre le cuesta 4, 5 o más millones de pesos. Es extraño, pero es así. Siempre hay sobrecostos y si no, recordemos el caso de los famosos carrotanques de La Guajira. Pero lo que sí quiero que vean con detalle es esto. La deuda. Cuando el Estado no logra cumplir con el dinero de su presupuesto, es decir, cuando hace falta dinero para poder alcanzar el presupuesto estimado para el año siguiente, para el año fiscal siguiente, el Estado lo que hace es endeudarse, emite deuda. Y esa deuda, en lugar de bajar y en lugar de cumplirse lo que dicen muchos políticos de que se aumenta el recaudo impositivo para poder afrontar los costos de la deuda, pues lo que vemos es que todos los años, y debido a los intereses de la deuda, aumenta y aumenta y aumenta y aumenta más. Vean que en este caso, para el presupuesto del año 2024, por supuesto, pues se hace énfasis en la educación, en la salud, en el trabajo, en la defensa, pero fíjense que la deuda está estimada en 103 billones de pesos. 103 billones de pesos, es decir, el Estado se sigue endeudando. ¿Que podríamos recortar gastos? Por supuesto, que se pueden recortar gastos, pero recordemos que todo es gratis. Todo es gratis. La educación es gratis. La salud es gratis. Y muchas otras cosas que entrega el Estado son gratis. Mentira. No hay salud gratis y no hay educación gratis. Hay educación subsidiada y hay salud subsidiada. Y hay otros bienes y otros elementos que entrega el Estado, vivienda y otros recursos que son subsidiados. No hay nada gratis. Lo dijimos al inicio de la presentación. No hay nada como un almuerzo gratis. Todos pagamos, alguien lo paga. Si no lo puede pagar el Estado con los recursos que recauda de los impuestos, pues lo que hace es endeudarse. Y se endeuda a través de bonos, emisión de deuda, que al final pues lo que hace es aumentar el compromiso a futuro para nosotros y para otras generaciones del dinero que debe pagar el Estado por endeudarse de manera constante. Sin tomar en cuenta que si se pudieran reducir costos y gastos del Estado, podría poco a poco comenzar a disminuirse esa deuda y al mismo tiempo se podría tener un Estado mucho más eficaz y eficiente.
Pero recordemos que no hay nada gratuito. Todo lo pagamos y todos lo pagamos. Vean, fíjense que en este caso nuevamente nos vamos a las cifras y miren que para el año 2024 los sectores a los que más le apuesta el Estado son transporte, inclusión social y reconciliación. Pues por aquí ya estamos viendo algún gasto que probablemente no sea tan necesario, el famoso gasto de igualdad y equidad. Vean que luego viene la educación, agricultura y desarrollo rural, como para pensarlo, minas y energía, muy poco, aunque estamos en decrecimiento, vivienda, ciudad y territorio, trabajo, hacienda, defensa y policía. Vean, digamos que los sectores o el sector donde menos se está invirtiendo es el sector donde estamos más graves, en el tema de la seguridad, defensa y policía. Y recordemos ahora, volvemos al tema de lo que está pasando actualmente, las vías 4G en Antioquia, que ahora hay que hacer vacas, es decir, ya no basta con los impuestos, ya no basta con lo que se cobra en impuestos y con el dinero que recauda el Estado en impuestos, sino que ahora tenemos que financiar también, aparte con vaca, la construcción de las vías 4G. Y fíjense que esto es muy llamativo, porque escuchaba a un senador en una disertación donde decía que también en la costa debería empezar a hacerse una vaca para poder sufragar también los subsidios a la energía. Nuevamente, sí, puede que sea muy simbólico esto de la vaca para el pago de las 4G, pero eso no es una responsabilidad del Estado, eso no estaba presupuestado, eso no es dinero que ya se había proyectado para el gasto de esas vías. Y es que aparte de los impuestos, ahora también tenemos que hacer vaca para pagar gasto del Estado, gasto de los departamentos, gastos de los municipios. Yo creo que ya ese es el colmo del descaro. O somos austeros en el gasto, empezamos a disminuir gastos y realmente enfocamos el dinero en lo que se debe hacer, o al final vamos a terminar pagando impuestos y haciendo vacas. Pues es mi opinión en este caso. Y definitivamente lo que más consume es la burocracia. Más y más ministerios, más y más gasto en personal. Recuerdo que hace muchos años, visitando una oficina de la DIAN, fue muy chistoso porque tenían una niña sentada frente a una máquina que dispensaba unos números para que a uno lo atendieran los funcionarios. Y la niña lo único que hacía era presionar un botoncito para que emitiera el número por el que lo llamaban a uno. Y ese era el trabajo de la chica, ¿no? Presionar el botoncito, algo que cualquier persona puede tranquilamente hacer, llegar y presionar un botón para que le entregue un número. Pero teníamos que tener una empleada ahí al lado de la máquina para que ella presionara el botón. Eso es burocracia. Famoso ventanilla tras ventanilla para que a uno le sellen, le firmen, le coloquen el ganchito, lo metan en la carpeta. Entonces un funcionario para cada cosa. A eso también es cuota de clientela, o lo que llamamos clientelismo, clientela política. Vean por qué hay que entender este tema de los impuestos, porque el Estado nos mete la mano en el bolsillo para gastar, para lo gratuito y para mantener la clientela política. Voy a saltarme esta de acá, pero sí es importante que nosotros entendamos que hay sobrecostos, que gran parte del dinero se pierde en sobrecostos. Aquí era lo que yo les comentaba, los famosos sobrecostos en la Casa de Nariño, de las compras en la Casa de Nariño. Televisores de 85 pulgadas, 2 vitrocerámicas, 3 juegos de tela, los famosos plumones de ganso. Vean, nuestra memoria es corta, no recordamos esos esos despilfarros, ese dinero que nuevamente podrían haber dicho, y muchos lo dijeron, no, es que eso ya estaba presupuestado y venía del gobierno anterior. Venga, pero si yo soy del cambio, yo puedo decir, un momento, paremos esto, yo no voy a recibir esto, yo no voy a aceptar esto, porque esto es dinero que se está despilfarrando en cosas que no son necesarias.
Y vean lo que dice acá sobre costos en los hospitales públicos, en medicamentos, porque el Estado que compra en volumen, en grandes cantidades, siempre termina pagando las cosas más costosas que la empresa privada que hace lo mismo, que también compra en grandes cantidades, pero tiene un beneficio económico al obtener precios más bajos por comprar en volumen. El Estado compra en volumen y paga más caro. Eso es algo que siempre hay que entender. Hay que entender por qué. En este caso, como decía Margaret Thatcher, el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Cuando el Estado quiere endeudarse o gastar más, nos mete la mano en el bolsillo. Ese alguien que paga la educación gratuita, del que sale a protestar de la Nacional, ese que paga la salud gratuita de aquellos que salen a protestar pidiendo más salud gratuita, pues somos nosotros, cualquiera de ustedes, cualquier persona que de una manera directa o indirecta termina pagando lo que es gratuito para otros. Termina pagando los lujos, los vehículos blindados, los viajes costosísimos en el avión presidencial, los lujos de rey, de monarca, que tiene en este caso cualquiera que llegue al Palacio de Nariño. Estamos hablando de despilfarro, de dinero que se puede ahorrar. No son grandes cantidades, probablemente muchos dicen, no, pero es que eso es muy ínfimo comparado con lo que realmente gasta el Estado. Pero si no empezamos con el recorte de estos gastos superfluos e inútiles, pues lo que vamos a seguir es pagándole los gustos, ¿sí? Por ejemplo, los gustos alimenticios al presidente y a sus adláteres. Quesos, gaseosas, vean, este fue también otro escándalo, ¿no? Lo que se gasta en mercado entre marzo, abril y junio, esto fue el año pasado, para poder darle de comer a la familia y a los amigos del presidente. Vean, y en eso están muchos productos que para nada son saludables, ¿no? Estamos hablando de papas en paquetes y loncheritas, vean, 1.000.000 de pesos solo en loncheritas. Miren, realmente los que ganamos poco, los que ganan mínimo, esto es para escandalizarse. 30 millones a razón de 10 millones de pesos en gastos de alimentos, y probablemente es más, probablemente es mucho más, sí, porque aquí estamos hablando de ultraprocesados. Estamos hablando de ultraprocesados. Puede que tengamos que analizar otros gastos que se hagan dentro de la Casa de Nariño en alimentos, porque si ven acá casi todos son ultraprocesados. No estamos hablando de las bebidas, no estamos hablando del whisky, no estamos hablando del champán, no estamos hablando de las carnes o de las carnes costosas. Estamos hablando de lo que es enlatados y productos de paquete. 30 millones de pesos en 3 meses. Ahora lleven esto a un año. Adicional a eso, pues los paseos, los viajes, que en este caso disfruta tanto el señor presidente como su primera dama. Vean, estos fueron los detalles de los gastos de Petro, ¿sí?, en el año 2023. Vean, el hombre entre el 2022 y el 2023 fue a Perú, Estados Unidos, Venezuela, Egipto, Francia, México, Brasil, nuevamente a Venezuela, Chile, Suiza y Francia, Argentina, Ecuador, nuevamente a Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, le encanta ir al imperio, España y Portugal, Brasil, Cuba, no sé qué fue a hacer a Cuba, ¿no? Pero ahí se gastaron en ese paseíto 4.875.000 pesos, quién sabe para qué. Alemania, Francia, Bélgica y todos los viajes que se hacen internamente y los que estén proyectados para los próximos años. ¿Ven? Estamos hablando de una cantidad de dinero brutal que sale del bolsillo de los ciudadanos, donde se van a pasear Germán Gómez Polo, Carlos Feria Buitrago, Álvaro Leiva, Laura Sarabia, ¿sí?, Darío Germán Umaña. Les encanta pasear. Venga, no se pueden hacer reuniones virtuales.
No se pueden utilizar en este caso las delegaciones comerciales en esos países. No podemos hacer como hizo en este caso, como hace Milei, porque no viaja en vuelos comerciales y con una comitiva muy reducida y solamente los que realmente se necesitan. Pero es que para tomarse la foto siempre es bueno que estén todos. Entonces luego viene el gasto de publicidad, de propaganda, que cambió. Sí, en el gobierno de Duque se invertía en los medios tradicionales, los medios enmermelados tradicionales, el 69% del gasto. En este caso, pues Petro lo que hizo fue mover todo a RTBC y ya nos estamos dando cuenta de cómo se está manejando el dinero en RTBC, contratando a influencers y a youtubers favorables al Estado. Y un 10%, un 16% que se gasta en agencias de medios y un 0% que ya no se gasta en los medios tradicionales. Por eso, pues en este caso ya no hay tanta mermelada y es probable que esto influya mucho en que los medios, afortunadamente, ahora sí se han vuelto muy críticos y muy vigilantes de lo que está haciendo el Estado. Eso no le gusta mucho a Petro y por eso pues comienza a criticar de manera bastante brutal a los medios de comunicación tradicionales, RCN y Caracol en este caso. Pero vean, el dinero ahora no es que se dejó de despilfarrar, lo que pasa es que ahora se inyectó solamente en un solo sitio, que es RTBC, y en pagos a agencias de medios probablemente afines o favorables al Estado, aumentándose de un 12.6% a un 16%. Lo que sí quedó en cero fue el pago a los medios tradicionales. Pero no quiere decir que el gasto se redujo, solamente se movió hacia otro lado. Y los ministerios, los famosos ministerios, que en este caso aquí está lo que nos cuesta el Ministerio de la Igualdad, esto es del año pasado, 500 millones de pesos, sin saber qué están haciendo y para qué sirven. Y lo que en este caso en algún momento hizo Milei fue reducir la cantidad de ministerios. Miren cuántos ministerios tenemos en Colombia y cuántos ministerios muy bien podrían fusionarse o eliminarse para poder tener una disminución en los costos, en los gastos. Vean, tenemos un Ministerio de Cultura que muy bien se puede fusionar con el Ministerio de Educación. Tenemos un Ministerio del Deporte que muy bien se podría fusionar también con el Ministerio de Educación. Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que también se podría fusionar con el tema de la educación. Es decir, que el Ministerio de Educación asumiera deporte, cultura y en este caso el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay un ministerio, el Ministerio del Ambiente y del Desarrollo Sostenible. ¿Realmente se está haciendo algo por ese lado? Hay ministerios nuevamente que podrían reducirse en su plantilla o que podrían pasar a fusionarse con otros. Lo mismo que hizo Milei, empecemos a tachar ministerios, a ver si podemos reducir algunos costos y algunos gastos. Vean, en Colombia se manejan 18 ministerios y hay un ministerio que está pendiente, que en cualquier momento lo crean. El famoso Ministerio de la Paz. Ya nosotros tenemos el Ministerio de la Igualdad, que realmente no sabemos para qué sirve. Bueno, sí sabemos para qué sirve, pero que no sirve para mucho. Y tenemos el Ministerio de la Paz, que probablemente en algún momento lo van a crear con su consiguiente presupuesto y con su consiguiente pérdida de dinero. Vean. Países donde hay mayor cantidad de ministerios: Chile con 24, México con 20 y Colombia, que está empatada con Perú en 18. Y probablemente en un futuro superemos a Perú si se crea el Ministerio de la Paz. Y nuevamente el dinero que ganan estas personas. Estamos hablando de que los congresistas están en 43 millones de pesos. Por supuesto que esto hay que discriminarlo, porque ellos también tienen que hacer hay que hacerle ciertas deducciones y hay que hacer ciertas exoneraciones de esos 43 millones o el salario que se gana Gustavo Petro de 47 millones. Recordemos que el señor Gustavo Petro no paga ni arriendo, ni alimentación, ni transporte, ni viáticos
recibe absolutamente todo, es decir, ese es dinero libre de polvo y paja. Y lo mismo pasa con Francia Márquez, que recibe 32 millones. Estamos hablando mensual. Si quieren, agarren su calculadora y multipliquen eso por 12, luego por 24 y luego por 48, que son los meses que ellos van a estar en el gobierno. Y recordemos que una vez que hayan terminado sus periodos de gobierno, van a recibir una muy, pero muy jugosa pensión. Y lo mismo sucede con los congresistas. Vean, 2.500 millones de pesos se gastan en seguridad diariamente. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos diarios. Multipliquen eso por todos los días del año. ¿Para qué? Para proteger a quienes: ministros, presidente, congresistas, concejales, secretarios, secretarias, mejor dicho. Vean, habla de que el mantenimiento de una moto está en 2.5 millones mensuales. Vean, las camionetas que utiliza la UNP, de acuerdo al modelo y al blindaje, tienen un promedio de 7 millones de pesos. Los carros con mantenimiento y combustible, un total de 12 millones de pesos. Venga, en un estado reducido, en un estado donde los gobernantes estén subordinados a los ciudadanos, esto sería un ahorro notable. Hay países como Suiza o Suecia, donde los primeros ministros, los congresistas, se desplazan al trabajo en bicicleta o van en transporte público y no tienen toda esa protección. Y unos dirán, pero es que aquí en Colombia los matan. Venga, si yo le quito los privilegios, las prebendas al poder, créanme que los mismos guerrilleros van a decir, venga, ¿yo por qué me voy a ir a matar para obtener el poder si al final voy a terminar ganando tan poquito y no voy a tener los privilegios virreinales que reciben actualmente los gobernantes? Si yo quito todos esos privilegios virreinales y tenemos un Estado eficaz y eficiente con mínimos costos, créanme que el país comenzaría a funcionar muy bien. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que lo que hace es recaudar, recaudar y recaudar. Pagamos muchos impuestos y esto está generando un desfase desde el punto de vista económico. Recordemos que si yo pago impuestos y subsidio el no trabajar, pues va a llegar un momento en que vamos a terminar nuevamente como Venezuela, donde la gente se acostumbró a que el Estado le daba todo, o como Cuba, donde la gente se volvieron tan dependientes del Estado que ahora están protestando, muy cierto, en contra del Estado, pero no tanto por razones realmente válidas, sino porque ahora están dándose cuenta de que tienen años pasando hambre y tienen años pasando cualquier tipo de carestía, pero no porque realmente haya una intención de que ese gobierno salga. Miren, si el día de mañana en Cuba les lanzan un plato de comida o les ponen un poquito más de energía eléctrica al día, la gente va a dejar de protestar. Lo mismo que pasa en Venezuela. Si te doy un plato de comida adicional al día o te doy un poquito más de gasolina para que tanquees el carro, pues tú no vas a salir a protestar. Entonces, no estamos luchando por lo que realmente debemos luchar, que es un cambio en los paradigmas, es un cambio en la política y eso es un cambio de hacer las cosas desde el punto de vista del gobierno. Y si vamos a terminar nosotros en Colombia protestando por un plato de comida o porque tengamos energía eléctrica en la casa para poder ver televisión, créanme que eso va a ser muy triste. Listo, el Estado nuevamente lo que hace a través de los impuestos es obtener recursos a través de la coacción. Pero ya nos dimos cuenta que el Estado no es muy bueno administrando, que el Estado lo que hace es despilfarrar una gran cantidad de dinero que si lo manejáramos de manera mucho más adecuada podríamos comenzar a reducir deuda y a manejar eficaz y eficientemente esos recursos. ¿Sí? Es muy sencillo. Y vean que esto me gustó, esta partecita donde dice que el liberal o libertario minarquista, es decir, el que lucha o los que luchamos por un Estado reducido, hacemos un llamado ¿a qué? A terminar con controles de precios,
a eliminar el déficit público, a no monetizar ni imprimir dinero inorgánico, a no abusar del endeudamiento, a reducir el gasto público lo más posible, minimizar la cantidad de empleados públicos, abrir la economía y generar más emprendimiento, generar más inversión, más empresa, respetar con claridad la división de poderes que no está pasando en este momento en Colombia. Cada vez nos damos cuenta de que el Estado, en este caso representado por el Ejecutivo, en este caso por Petro, está atacando cada vez más a los poderes independientes y fortalecer la institucionalidad en el país, en un Estado reducido, con la cantidad mínima de Estado necesaria para que realmente podamos tener un país desde el punto de vista económico bollante y equilibrado. Y es como que usted viva en un conjunto residencial. Si en ese conjunto residencial pasa esto, es decir, el administrador quiere hacer de todo más allá de lo que debe hacer realmente, que es administrar eficaz y eficientemente los recursos, que se quiere meter en cada apartamento a hacer lo que le da la gana y a imponer sus ideas, que piensa que la cuota de administración está muy bajita y que hay que aumentarla, es decir, aumentar los tributos para poder pagar más burocracia, que permiten que en ese territorio, en ese caso, en ese conjunto, se haga lo que se le dé la gana a la gente: fiestas, desórdenes, grafiteadas, consumo de drogas, ¿sí? Sí. Cada vez que alguien protesta en el conjunto, él dice: no, es que eso es impedir el libre desarrollo de la libertad del propietario, que anda de manita acogida con el del otro conjunto, que es un criminal y es un dictador, que no se preocupa por limpiar y por el mantenimiento, ni por las vías, ni por las cosas que necesita, en este caso el conjunto, que deja que la maquinaria se deteriore y se pierda, que lo que hace es favorecer a sus buenos amigos, que tiene amigos en las instancias externas que lo controlan, que le permiten hacer lo que se le viene en gana, y que todo eso lo hace bajo la excusa del altruismo y del bien común. Pues por supuesto que vamos a mostrar en ese conjunto signos de decadencia, de suciedad, de destrucción. Y la gente lo que va a hacer es buscar una alternativa distinta. Se va a ir de ese conjunto. Van a emigrar, van a buscar una alternativa mucho mejor. Precisamente porque nos siguen metiendo la mano en el bolsillo, porque se sigue despilfarrando el dinero de los impuestos, y todo en populismo, en demagogia, en clientelismo y en una profunda mediocridad administrativa. Y ahora, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Ahora sí me gustaría escucharlos. Pues la idea es que ustedes también... Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Gisela, aquí terminando, Gisela, la presentación. Bienvenida. Pero bueno, gracias por conectarte. Sí, claro que sí, yo me conecté un poco tarde, como 8:20, pero aquí estuve escuchando toda la presentación. Y bueno, claramente muy de acuerdo con todo lo que dices. Efectivamente, triste aún escuchar. Tengo compañeros, amigos de la universidad que aún creen en el agua gratis, en la educación gratis. Una vez que les dije que no estaba de acuerdo con Petro, me acuerdo mucho, y no con el presidente, sino hace rato. ¿Con todos? Que una de ellas me dijo: ay, o sea que tú no estás de acuerdo con que los pobres tengan agua gratis. Y yo le dije: es que ellos no tienen nada gratis, lo pagamos tú y yo. Pero pues desafortunadamente después de años siguen pensando lo mismo, ¿no? Siguen pensando que efectivamente es gratis y que el Estado crea riqueza. O sea, no estamos como en la molestia de ir más allá e investigar de dónde sale el dinero para que esas cosas sean gratis. Exacto. Es como parte de la batalla cultural, ¿no? Empezar a enseñarle a todas las personas que gratis no hay nada, que todos estamos pagando lo que otros quieren tener gratis, y que ahora la tal lucha de clases, la tal lucha, los movimientos que están luchando por obtener las cosas gratis, como el supuesto aborto gratis, o gratuito y ¿cómo te dicen? Gratis y... Sí. Gratuito y seguro. Y seguro. Y legítimo, y legal. No, mentiras, ni seguro ni gratuito. Entonces, pues todo eso sale del dinero de nosotros. Solamente son personas que los que están en la cabeza de esos movimientos saben que simplemente es para seguir drenando recursos de todos los colombianos. Exactamente. Y es que ahí está el gran detalle. La famosa idea de que todo es gratuito
Y es que tú misma lo dijiste, no, cuando Petro, cuando fue alcalde, que dijo, es que vamos a poner el mínimo vital de agua. Listo, sí, chévere. Pero el detalle es que el mínimo vital de agua alguien lo tenía que terminar pagando o por el contrario íbamos a generar al final un déficit. Entonces el mínimo vital de agua, que la energía debe ser gratuita para los pobres, que el agua debe ser gratuita para los pobres, venga, no es más digno, más bien que ellos paguen, ¿sí? Paguen una tarifa justa, pero que realmente reciban el beneficio, es decir, que reciban verdaderamente un servicio de acueducto de muy buena calidad, de excelente calidad. Hola Jaime, buenas tardes, buenas noches. Pero entonces es eso, mira, ¿qué pasaba en Venezuela? Y es un ejemplo muy claro. El Estado sí te entregaba una bolsa de comida, pero esa bolsa de comida venía con alimentos de muy mala calidad, de muy baja calidad. ¿Qué sucedía, por ejemplo, qué sucede en Cuba? Que en Cuba sí, es verdad, yo te entrego una cartilla de racionamiento o te entrego una cantidad específica de alimentos al mes, pero ¿de dónde sale todo eso? Es decir, Cuba no genera la cantidad de ingresos que nosotros vimos, por ejemplo, que se generan aquí en Colombia. 290 billones de pesos en impuestos, pero en Cuba de una u otra manera algo de ingreso entra. Pero ¿qué hace el Estado? Si te da algo gratis, te tira un poquito de comida gratuita, te tira un sistema de educación supuestamente muy bueno, gratuito, un sistema de salud supuestamente muy bueno, gratuito, que realmente todo eso es más cantidad que calidad y muchas veces de con pésimas características desde el punto de vista de lo que estás recibiendo. Entonces acá también, educación gratuita, sí, pero ¿quién paga esa educación gratuita? Tú misma lo dijiste, los contribuyentes, nosotros. Y muchas veces si tú vas, por ejemplo, a la nacional, te das cuenta del estado de ciertas infraestructuras, de ciertos espacios destruidos, maltratados, ¿sí? Edificaciones que cada ratico pues están recibiendo un maltrato o edificaciones donde hay falencias de todo tipo. Entonces nuevamente compara lo que es una universidad como La Sabana que cobra una cantidad bastante grande de dinero por matrícula y por pensión, por lo que ellos cobran, y compara la Universidad Nacional donde muchas veces hay carencias y hay falencias. Entonces dicen queremos educación de calidad. Sí, pero para que haya educación de calidad tenemos que hacer una inversión adecuada de recursos, manejar muy bien los recursos que se entregan o que entrega el Estado. O en este caso los recursos que pagamos todos nosotros a través de impuestos. Y esa era la idea, que ustedes entendieran el tema impositivo, que se dieran cuenta que muchas veces nosotros pues tenemos que darnos cuenta de la cantidad de recursos y de dinero que el Estado despilfarra. Vean lo que yo les mostré. En alimentos, en mantenimiento y infraestructura de la Casa de Nariño, en seguridad, en viajes. Todo eso son recursos que se podrían muy bien destinar a otras cosas o simplemente cortar de tajo todo ese despilfarro para empezar a realmente construir un Estado eficaz y eficiente. Pues básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Y bueno, creo que no van a haber más comentarios. No sé si alguien más quiere hacer una... No, gracias a ti, Pilar. Te estoy viendo acá en el chat. Pues este fue el primer TikTok que hice en vivo. No había hecho nunca ninguno. No es tan fácil. Y pues esta también fue lo que les decía. Estoy promoviendo una idea de una fundación que se llama Educación y Libertad. Sí, es una idea pedagógica a futuro, están haciendo el día de hoy. Ustedes son los primeros en participar. Voy a tratar de promover otras actividades con otros invitados, con personas que de pronto nos puedan abrir o nos puedan dar luces, abrir los ojos. Sí, yo se la voy a compartir a Lina. Se va a compartir a Lina. Lina me va a hacer el favor de ayudarme a compartírsela a las personas que tengan el interés. Igual está quedando grabada y la voy a subir a YouTube como para que pues la puedan ver otras personas. Listo. En todo caso pues voy a dar por terminada la reunión, voy a dar por terminado el live de TikTok. Pues tuve poquitos participantes, pero bueno,
Ahí poquito a poco seguiremos hablando de otras temáticas. Gracias Pilar, gracias Jaime, gracias Lina, gracias Andrés, gracias Giselle. Y pues nuevamente estoy cumpliendo lo que nos pidió en algún momento Agustín Laje en una de esas conferencias, que él decía, venga, hay varias formas de luchar. Movilizaciones en la política, inmiscuyéndonos en política, y la otra es formando. Y a pesar de que pues mis conocimientos son muy limitados, espero que les haya servido de algo y que esto les dé alguna idea, alguna luz respecto al tema de los impuestos y de cómo en Colombia se manejan y cómo nosotros podemos buscar alternativas de un Estado reducido, un Estado mínimo que sea eficaz y eficiente. Gracias a todos por participar y sí, y muchas gracias por sus ideas y por sus apoyos en esta nueva idea que se llama Fundación Educación y Libertad. Gracias Jaime, gracias Giselle, gracias Lina, gracias Andrés y gracias a Pilar que la tengo por acá en... Sí, gracias. Y gracias a Pilar que la tengo por acá en el live de TikTok. Chao Pilar, gracias, gracias a todos. Sí, pues ahí hay que seguir investigando la temática. Yo solo les traté de dar un conocimiento muy básico, muy general. Espero que en algún momento podamos tener a un verdadero economista que nos hable a nosotros del tema, nos ayude con conocimientos mucho más avanzados. Gracias, entonces voy a cerrar por acá. Listo, finalizo.